Que el presidente eterno de Televicentro, don José Rafael Ferrari, me dijo un año antes de que comenzara a construirse eso, el centro cívico gubernamental, que a él le parecía incorrecto la ubicación por el congestionamiento que eso iba a provocar. Eduardo, en esa parte de su pensamiento, Eduardo Facusé no deja de tener razón, así piensa mucha gente, que la ubicación no era la correcta, aunque ahora debatir si era lo correcto o no ya no tiene caso porque hay 200 millones de dólares invertidos ahí, pues. Es correcto. Y no se puede pasar todas esas torres a otro lado, no hay cómo. Y mucho menos derribarlas. No cabe. Entonces, el asunto está, sin accesos, eso va a ser un congestionamiento endemoniado. Con accesos, con ese acceso que están construyendo, ya vamos a tener tomas en directo de ese acceso que se está construyendo, va a resolver medianamente el problema. Sí. Pero el asunto, el tráfico vehicular en esos alrededores se va a complicar a futuro si no construyen otros accesos, ingeniero. Ya lo tocaba el abogado Claros hace un momento, y yo creo que esto debe de estar inmerso en una visión integral. Y he visto, y lo sé de primera mano, que sí hay un proyecto integral desde lograr un intercambiador desde el bulevar, que es el que está abajo, donde va el trans, ¿cómo se me fue el nombre? El bulevar Suyapa. El bulevar Suyapa, que es un bulevar bastante ancho, de varios carriles, un intercambiador que está diseñándose o que está diseñando para tener un acceso directo exactamente al centro cívico de los estacionamientos. Entonces, considero que eso son elementos que le van a dar desahogo. También algo que comentaba, y para mí soy fiel creyente, la tendencia al transporte público. El transporte público cada vez se debe de ocupar más, se debe de estar utilizando en mayor medida. Entonces, una vez que entre en funcionamiento, yo espero, no es tema de este programa, pero el trans o el BRT que estaba diseñado, pues ese proyecto le va a permitir generar una afluencia directa a las personas, a quienes van a trabajar, una serie de cosas. La ubicación o no la ubicación, podemos tener un debate muy interesante. Pongo algunas ideas en la mesa y me ha tocado ver proyectos que similares de ciudades gubernamentales, que los hemos hecho a las afueras de la ciudad, justamente por tema de tráfico, y desafortunadamente tienen sus complejidades, mucho hacia los beneficios de la población. Al estar fuera se les complica acercarse. Sabemos que este centro cívico va a tener unas grandes áreas de atención a las personas, la SAR, el registro civil, entre ellos, y puede haber varios otros más, tránsito me parece también. Entonces va a tener mucha interacción con el ciudadano de todos los días. Entonces, bajo ese principio, aislarlo, llevarlo fuera, creo que puede ser complicarle la vida al ciudadano. Por el otro lado, si bien en las grandes metrópolis a nivel Latinoamérica o Norteamérica, llamamos más hacia la concentración en los sitios urbanos y a un mejor ordenamiento urbano, vial, peatonal, que es lo que nos permitirá el día de mañana tener mejores accesos. Debemos de reconocer también, tenemos un Tegucigalpa con un clima muy favorable que permite el caminar, el andar. El día de mañana podremos, y ojalá sea parte de desarrollo, accesos, andadores, y la gente podrá caminar un paseo de 400, 500 metros de donde haya dejado su vehículo, donde tenga que tomar el transporte público, donde tenga que hacer, y que le puede llevar a una zona que comercialmente es densificada, permite obtener servicios, permite obtener beneficios, restaurantes, industria. Entonces, desde mi punto de vista, y puedo tener, yo no decidí que estuviera ahí, eso se decidió en otro momento, pero yo soy partidario y yo participo en las ideas de redensificar las ciudades y llevar los servicios hacia el centro y mejor proveer los servicios de movilización a través de transporte público peatonal. Esa es mi tendencia y es lo que a mí, de mi experiencia profesional, me gusta que suceda en las ciudades. Creo que esa hace a las ciudades más cercanas con la gente. Pero ya entramos en un tema más No, y mire, yo creo que esas son las cosas que hay que decirlas sin tapujos. De
de haberse organizado mejor y planificado mejor, de repente hubiesen visto la forma cómo ir construyendo, sé que la dificultad aquí son los recursos, la infraestructura vial de accesos, mientras se estaba construyendo el centro cívico gubernamental, para evitar entonces no solo el problema del tráfico vehicular, sino que las críticas. Miren, es asunto de organización, de planificación. Estas cosas debieron medirse a tiempo. Y ahora se les ha dicho cuánto tiempo hay que esperarse para terminar esta obra de la calle de acceso. Yo personalmente no tengo claro, no somos parte ni del contrato, sé que son unas obras que está llevando la alcaldía con la unidad de tránsito y todo ello, pero bueno, desde el ámbito técnico a ojo sabemos que no van a estar listas en mes y medio. No sé si le lleve 6 meses como mínimo. Hacen falta 6 meses como mínimo. Sí, así es. Hace falta 6 meses, Renato, pero el problema que tenemos en Honduras, y esto me incluyo, es ser cortoplacista. Pensamos en mañana, pensamos en que esa obra o ese paso a desnivel va a resolver el tema. El tema es que el gobierno, y ahí sí debemos exigirle al gobierno que resuelva el tema del transporte público, porque esa es la realidad. Al final no podemos pretender que 9,000 vehículos van a llegar más los vehículos de visita y van a circular tranquilamente con tener un paso a desnivel. Lo que hay que hacer ahí es poner en marcha cualquier proyecto de transporte seguro que le permita a la población movilizarse y llegar al centro cívico sin ningún problema y que no le ocasione ese impacto de tráfico a las colonias que están alrededor. Porque a mí sí me llaman la atención los mensajes y me parecen válidos, pero al final estas oficinas estaban concentradas en el centro en donde es una sola calle, son calles pequeñas, es totalmente una infraestructura diferente y funcionaban al final del día. Hoy estamos trayendo el centro para una zona que quizá el capitalino la ha querido ver como una zona exclusiva, y eso puede ser lo que no lo hace sentir del todo confortable, ¿no? Pero hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo con el transporte público y no pensar en mañana o en diciembre. Hay que pensar que ese proyecto va a estar ahí 25, 30, 40 años funcionando con esa afluencia de gente. Ok, yo quiero que me expliquen, porque vamos a presentar a Marta Doblado, porque Marta Doblado dio unas declaraciones precisamente a TN5 Estelar hace algunos días que generó algún grado de controversia. Ok, el proyecto cuesta $200 millones, ¿no? ¿Cuánta plata puso la empresa mexicana aquí en este proyecto? Alrededor de 38, 40 millones de dólares. 38, 40 millones de dólares. ¿La banca privada? 155. ¿Y los? Bueno, es el crédito aprobado. 155. Ahí está, banca privada y fondos de pensión. Ah, bueno, 155 millones, banca privada y fondos de pensión, y los casi 40 del consorcio mexicano. Así es. ¿Cómo está la estructuración para pagar estos $200 millones? El origen es la fuente de pago por ya lo explicaba el abogado al inicio, la contraprestación, es ese pago que hace de manera mensual, que oscila el orden de los $20 millones anuales, el cual una buena parte, una parte importante, se queda en el fideicomiso que administra el proyecto para estar pagando los intereses y el principal de este crédito a la banca y a los fondos de pensión, y deja un remanente, una parte más chica, para dar los servicios de operación, mantenimiento, o luminarias, servicios públicos, y eso, bueno, lo entrega. Eso es parte de una estructura modelo financiero que viene desde la parte de la licitación, está validado tanto por la contratante como por los fondos y las instituciones de financiación, con lo cual, bueno, pues cómo se distribuyen los recursos es como funciona. Mire que desde que yo pregunté, desde que hice la pregunta de la estructuración financiera, ya empezó a tronarse los dedos aquí el abogado Omar Claros, y yo que estoy pendiente de todo, ¿por qué se está tronando los dedos? Bueno, los primeros pagos que tiene que hacer el gobierno a los institutos de pensión, a la banca y a ustedes, recapitulemos ahí, por los $200 millones para construir el centro cívico gubernamental, tienen que materializarse ¿en qué mes? En el mes de abril. En el mes de abril. El pago a los fondos, a la banca a los fondos de pensión y la banca, el 30 de abril. 30 de abril. Ahí tiene el gobierno
que comenzar a pagar. Pero sí quisiera comentar un punto, Renato. Se ha venido o sea, esto es un proyecto que lleva poco más de 2 años de construcción, de que se firmó el financiamiento, y los intereses que se van generando trimestre a trimestre, me parece, semestralmente, se han venido cubriendo de la misma estructura capital financiamiento, y eso mantenido. Pero digamos, el modelo financiero fue diseñado de esa manera. Ya a partir de abril, ya los recursos ya no vienen de esa estructuración del modelo financiero, sino los recursos ya tienen que venir del proceso de Bueno, correcto, y yo me imagino que fue planificado de tal manera que no hayan contratos en este momento con edificios alquilados que venzan en 10 años, porque si no tendrían que pagar en función del contrato que hicieron con determinado edificio privado para que funcionara una dependencia pública, y tendrían que estar pagando la deuda que tienen con la compañía, con la banca y con los institutos de pensión. Yo asumiría que el gobierno pensó todo esto y que en abril ya no debe quedar compromiso con nadie privado que ha alquilado los edificios para que funcione el gobierno. Renato, coincido con usted. Yo esperaría también que el gobierno, primero, no me preocuparía tanto por el tema de los 10 años, porque la ley de Honduras sí establece, y eso como un tip, que si usted está en un local comercial, manda una cartita con 60 días, aunque el contrato diga 5 años, 10 años, usted lo puede terminar. Bueno. Entonces eso ojalá el gobierno lo haya puesto en práctica. El proyecto, los fondos de las rentas han pasado a un banco, el Banco Fiduciario, que en este caso es Banco de la FICE, desde hace 3 años. Entonces Banco de la FICE recibe ese dinero, paga las rentas actualmente, y será Banco de la FICE, con la instrucción del gobierno, que ya debería de haber cancelado todos esos contratos. Ahí sí no deberíamos de estar con una preocupación de venir con una sorpresa de que estamos pagando arrendamiento, los hondureños, que estamos pagando arrendamiento en un local y que además estamos pagando centro cívico. Eso es algo que no deberíamos de permitir. Pero cuando dice y que se estaba tronando los dedos, ¿no? Mientras hablaba de la financiación, porque el concepto de decir el gobierno tiene que pagar no es tan real. Al final, nosotros como grupo, el grupo tiene ahí su firmita, tiene ahí su aval y tiene la obligación de cumplir esta deuda el 30 de abril, pague o no pague el gobierno. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y coincido con usted, no podemos permitir que no se pague la siguiente cuota que Jorge tendría que ser en este mes de marzo, porque a partir del mes anterior ya se está utilizando. Esperamos en este mes de marzo decirle si lo lograron, si pagaron la cuota que corresponde a este mes, y nosotros poder estar listos para el 30 de abril hacer frente a la obligación. De ahí viene el nerviosismo. Bueno, y por eso es que la compañía pide que se trasladen ya a esos edificios. Ya la compañía no tiene nada que ver si no tienen instalado todo el agua, si no tienen instalada a plenitud la energía eléctrica, si no tienen calles de acceso. Ese es el puntito que de repente habría que reflexionar y cuestionar, que no se planificó correctamente por parte gubernamental. Bueno, pero Marta Doblado dijo algo en TN5 Estelar hace 3 semanas que generó controversia y que la vamos a recordar en este momento aquí en el programa.